Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del día de hoy, lunes 21 de agosto de septiembre. Ya estamos en septiembre. Rapidísimo. Johan Guevara, número 1. Dulce Luna, número 2. Johan Guevara, como siempre, al principio. Guevara, Johan, Joshua, número 1 en ingresar. Y Órale, profe. Luna Muñoz, número 2. Luna Muñoz. Ay, güey. Pasemos lista. Luna Muñoz. Milagro que se presenta. Luna Muñoz. Ya la Es extrañábamos. que tuve algunos problemas, profe, por eso no pude conectarme. Bien, pero ya está superado el asunto. Ya. Muy bien. En lo que podamos, vamos ayudando. El número 2 es importante. Pablo Amado José. Pablo Amado José. Pablo Amado José, número 3. Y David Méndez, número 4. Méndez David, número 4. 1, 2, 3, 4. David Méndez, número 4. Destape su cabeza, por favor. Descubra su cabeza. Hace un rato les leyeron un poquito de las normas de trabajo durante nuestra clase virtual, ¿de acuerdo? Y entonces yo lo estuve leyendo junto con los compañeros porque me tocó la primera clase. Y entonces, ¿qué opinan ustedes? Alberto Domínguez, ¿qué? Domínguez, ¿qué? Alberto Domínguez, ¿cuál es su apellido? Carmona Domínguez. Carmona Domínguez. Me descontrolan un poquito porque yo pienso que es su primer apellido. Carmona Domínguez, póngale el apellido a su presentación, por favor. José Pablo Amador ya se fue, nos dejó la imagen de su silla. Dulce Muñoz, de eso trató la clase anterior, de la norma o de la actitud que debemos tener durante nuestro trabajo académico virtualmente. ¿Sale? Bien. En la clase anterior, que es metodología de la investigación, estuvimos leyendo algo de nuestro proyecto de vida. Ustedes han pensado en el proyecto de vida, pues ya están en quinto semestre y deben saber o deben pensar qué es el siguiente paso, cómo lo deben dar y con quién se están auxiliando para dar ese siguiente paso. ¿Qué herramientas necesitan? ¿Será necesario saber de biología? Y entonces, si es necesario saber de biología, ¿para quién? Irene Hernández se está ingresando. ¿Sale? Entonces, ¿para qué es importante saber de biología? ¿Y por qué es importante saber de genética, del ADN, el ARN y todo eso? Johan Guevara, ¿usted qué dice? ¿Por qué es importante o por qué necesitan ustedes saber sobre ese tema, esos temas? ¿Será que como, digamos, cuando yo ya tenga mi proyecto de vida, si voy a escoger algún trabajo, si va a ser referente a, pues, a algo así de biología, ¿no? Sería, pues, que sí tuviera conocimiento de eso, o más o menos de lo que me aprendí, sería algo que me ayudaría. O, Bien, en el proyecto de vida había una imagen donde el niño, joven, adolescente, tenía en su pensamiento una imagen de una casa, de un carro, dinero y un corazón. Las mujeres en este sentido son las que determinan con quién tener la posibilidad de una familia en el futuro.
y piensan primero en el novio. Y luego de eso, a lo mejor platican con su mamá que cierto muchachito anda por ahí rondando y pues le gusta, etcétera. En este sentido, entra el aspecto de la genética. Entra ese aspecto. Y la primera pregunta que nos hacemos en el aspecto genético es cómo nos vemos en el futuro con la familia y con los hijos. ¿Qué características queremos heredar a nuestros hijos? Ojos claros, rubios, morenos, negritos, etcétera, chaparritos, altos, todo ese asunto. Pero las mujeres piensan en la cuestión de las posibles enfermedades. Irene o Dulce, ¿tendrían un noviazgo con un muchacho que es borracho y además consume drogas? Pregunto. No. ¿Por qué no? Bueno, pues porque, no sé, siento que no tendría un buen futuro con él. Bueno, para eso voy a estudiar yo, ¿no? Pero siento que también no tendrían un buen ejemplo mis hijos teniendo un papá borracho o drogadicto. Muy bien. Irene, ¿puedes centrar su cara un poquito para que veamos completa su imagen? Bien. Nuestra compañera Dulce platica algo relacionado con las características de su posible o futura pareja, y en ese sentido diría que no escoge a alguien que tenga ese tipo de problemas de la salud, más o menos, pero en el sentido estricto de lo que no quisiera para sus hijos, de un señor borracho o un drogadicto, ¿usted qué diría? ¿Usted qué diría? Un muchacho borracho, drogadicto, ¿en qué sentido afectaría la cuestión hereditaria para los futuros hijos? Irene. Pues de que va a haber ciertos conflictos. ¿Cómo cuáles? Peleas, no dar gasto a la casa, supongamos, ir al colegio si no están bien, o golpes. Por el aspecto familiar social, pero desde el punto de vista hereditario, ellos, los futuros hijos de un señor o de un muchacho drogadicto y borracho, ¿tendría repercusión genéticamente? Supongo que sí. Sí, sí, y sí se ve en el aspecto del sistema nervioso, es alterada la cuestión de los hijos o de los futuros humanos cuando son, más bien cuando el antecedente, ya sea el abuelo o el papá, fue o tuvo esas situaciones de carácter alcohólico o ahora por la cuestión de las drogas sintéticas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, preparé un video alusivo a la cuestión hereditaria desde el punto de vista químico. Y luego lo veríamos mañana desde el punto de vista social, más o menos. ¿Sale? Y entonces, para esto, vámonos a la presentación que he preparado para ustedes. Observen, aquí empezamos
con esta sección. Y decimos ácido desoxirribonucleótidos. Esos son los elementos del ADN. Adenina, timina, citosina, guanina, etc. Los 4 nucleótidos son las subunidades del ADN. Dice, ¿por qué son subunidades del ADN? ¿En qué sentido estas subunidades del ADN son importantes? ¿No han estudiado? Hoy sigo haciendo examen oral. Todos los días voy a hacer un examen oral, ¿eh? Guevara sabe. Johan. Y es parte de una tarea que les dejamos. Diga. Perdón, es que me interrumpió mi perro. ¿Podría repetir la pregunta? Sí. Observe esta cuestión. No, ya se pasó. Ay. Ahorita es que se brincó de repente. Sale. Aquí. Se fue muy arriba, creo. Aquí está. Dice así. ADN desoxirribonucleótidos. Desoxirribonucleótidos. Y entonces menciona esos desoxirribonucleótidos que son la adenina, timina, guanina, citosina. Acuérdense, A, T, G, C. Y luego menciona algo aquí abajito. Algo aquí abajito dice, los 4 nucleótidos que son las subunidades del ADN. Y ahí menciona algo importante. Los nucleótidos están formados por 3 elementos. Un azúcar de 5 carbonos. ¿Cuál es el azúcar de 5 carbonos? Es este. Es este y este. Un grupo fosfato y una base orgánica que contiene nitrógeno. ¿Cuál es el grupo fosfato? Este que está aquí. Observen. Todos lo tienen el grupo fosfato. Pero también la base orgánica que contiene nitrógeno. Entonces, vamos a ver, la base orgánica es esta. Observen, la base orgánica que contiene nitrógeno, N, ahí está, N. Observen que son un poco diferentes en cada una de las imágenes. ¿Sale? Entonces, es diferente. Entonces, estos 4 elementos o desoxirribonucleótidos que forman parte del ADN son, ¿qué son? ¿Se acuerdan qué son? Son esas tiritas que les digo que van pegadas entre los 2 listones y que llevan colores aquí y que son el elemento importante para la hélice de la cadena ADN. Entonces, están formadas con diferentes elementos, pero todos coinciden con el azúcar. Observen esta parte del pentágono que es igualita en cada una de las partes de cada elemento. La adenina, observen la AM, es diferente a la timina. ¿En qué sentido es diferente? No por el azúcar, no por el elemento del fósforo. Todos son iguales los de aquí abajo. Pero es diferente en este sentido. Observen. Ahí va una pregunta. ¿Quién me ayuda a construir la pregunta de ustedes?
Observen. Y vamos a generar la pregunta iniciando con esta parte que está aquí. Oh, nos fuimos muy rápido. Aquí. Dice, los 4 nucleótidos que son las unidades de ADN. Sale, ahí vamos a tomar la pregunta. ¿En qué sentido escriban? ¿En qué sentido son diferentes las 4 subunidades? ¿En qué sentido son diferentes las 4 subunidades llamadas nucleótidos? ¿En qué sentido son diferentes las 4 subunidades del ADN? Del ADN llamados nucleótidos. Respuesta. ¿Quién me da la respuesta? Y está aquí abajo, Son diferentes, escriban la respuesta, por favor, porque cada una tiene una base orgánica que contiene nitrógeno. Son diferentes en la base orgánica que contiene nitrógeno, según se ve en la presentación. Y entonces, quiero que por favor hagan el dibujo de la base orgánica. Esa es la base orgánica. Observen, por favor. Adenina y guanina, quiero que observen, son diferentes, aunque tienen un hexágono y un pentágono. Observen, aunque tienen un hexágono y un pentágono, son diferentes, porque en el hexágono hay este elemento. Este elemento, ¿quién me dice cómo se llama? Para tener un punto extra, se los doy el punto extra. Este elemento, ¿cómo se llama? Hidrógeno. Hidrógeno. No, todo completo. Todo. H2N. H2N. Pero hace como una semana lo vimos y tiene un signo negativo. Menos NH2. Aminoácidos. Pues no es parte de un aminoácido. Y por eso termina la palabra en ina. Por eso termina la palabra en ina. Entonces, ¿cómo se llama este elemento? NH2, NH2, 3, 2. Un punto extra, ¿eh? Eso me indica que están estudiando o que tienen buena memoria. ¿No será el grupo amina? ¿No será el grupo amina? Y eso lo podemos ver, creo que en la clase del martes de la semana pasada o el lunes de la semana pasada. Y entonces, por eso, adenina, timina, citosina, guanina, por este elemento que está por ahí pendiente. Aquí lo tiene escondido, mira, NH2, el de citosina. Y luego lo tiene el de adenina, NH2, aquí está. Pero ¿dónde estará el de timina? Timina, NH, NCH, etcétera. Aquí aparentemente no lo tiene el de timina. Aparentemente no lo tiene.
¿Sale? Entonces, ese NH2 negativo es lo que se llama amina. ¿Se acuerdan? Bien, vámonos ya. Un poquito más. Pónganse a estudiar para que luego me digan, no es cierto, maestro, eso se llama de tal forma. ¿Sale? Yo lanzo el reto. En el modelo de Watson y Crick, observen 1953, la molécula helicoidal que gira hacia la derecha, dos cadenas de polinucleótidos corren en forma antiparalela. ¿Por qué es forma antiparalela? Esa es otra pregunta de examen. ¿Por qué en el modelo de Watson y Crick las dos cadenas de polinucleótidos corren en forma antiparalela? ¿Por qué será esa? ¿Quién me da la respuesta? Y es una respuesta evidente a la vista y ahí está la respuesta. Irene, ¿por qué es antiparalela? Las cadenas de polinucleótidos. 3, 2, 1. ¿Para proteger las moléculas? No han hecho la tarea del ADN y el ARN, ¿verdad? No lo han hecho. Esto es paralelo. Supongamos que está de manera paralela. Vamos a ponerlo aquí. La libreta y el son paralelos entre sí. Pero uno gira en sentido y el otro en un sentido contrario. Y en ese sentido de que están girando, ahí está la cuestión de el concepto de antiparalelo, porque ya está girando. Observe que se está desfasando, está cambiando de posición y ya no quedan paralelas una con respecto a la otra. ¿De acuerdo? Fernández Mora, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde, Fernández Mora? Ya casi son 20 minutos. Ahí está la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué diría Ricardo Ramos respecto a la respuesta de por qué son antiparalelos? Honestamente me revolvió, ¿Lo revolví? porque como que hice una explicación muy extensa y como que ya no la entendí. Bien, observe, dice aquí, en la parte de arriba, dice, en el modelo de Watson y Crick, 1953, la molécula helicoidal que gira hacia la derecha es esto, hacia la derecha gira. Hay dos cadenas de polinucleótidos. Hay dos cadenas de polinucleótidos que corren en forma antiparalela. Dos cadenas de... Es un modelo, ¿eh? Bien, vamos a verlo un poquito más a detalle. Ahí está. Y entonces, ¿cuáles son esas dos cadenas de nucleótidos? Dice, las bandas azules representan las dos cadenas de azúcar fosfato. Observe, las dos bandas, estas dos bandas, la 5' y la 3', representan la cadena fosfatos azúcar. Dice así, los pares de bases desde la conexión horizontal entre las cadenas. Observe que va dirigida hacia acá. Y ahí tiene una G y una C. G y C. Guanina
y citosina. Luego dice que las dos cadenas corren en direcciones opuestas. Las bandas azules corren en direcciones opuestas. Y en ese sentido, las dos cadenas de polinucleótidos que corren en forma antiparalela. ¿Sale? Bien. Entonces, observen, 3.4 nm son nanómetros. Y entonces esta es una sección de un ADN. Observe dónde empieza y dónde termina. Casi es una vuelta completa. ¿Sale? Bien. Y en ese sentido, ese es el concepto antiparalelo. Pero de los dos, ¿qué? De las dos, se pasó. Está muy sensible. De los dos cadenas de polinucleótidos, ¿de acuerdo? Las dos cadenas, observen, dos cadenas de polinucleótidos. ¿Cuáles son esos polinucleótidos? Esta, la 3' y la 5' azul. Esas son las dos cadenas. Corren en forma antiparalela. ¿Por qué? Porque van girando una con respecto a otra. Observe los lapiceros. Observe los lapiceros cómo van girando antiparalelo. ¿Ahí se ve? Bien, sale. Son explicaciones técnicas, pero mecánicas. Podría, pues, no ser importante en la clase de hoy. Bien. Y dice así, el ácido desoxirribonucleico ADN contiene la información genética. Tiene estructura de doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas. De eso estamos hablando en la diapositiva anterior, que se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. ¿Sale? Los puentes de hidrógeno también quedó de tarea. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y está formado por nucleótidos que contienen las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son esos nucleótidos? Adenina, guanina, citosina, timina, y el azúcar. Esta nota es muy importante. Y esto es para pregunta de examen. ¿Sale? Entonces, escriban la pregunta, por favor. ¿Qué elementos y cómo se estructuran el ADN? ¿Qué elementos y cómo se estructura el ADN? Respuesta. Escriban la respuesta. Tiene estructura de doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas que se mantienen unidas por puentes de hidrógeno, que se mantienen unidas por puentes de hidrógeno, y luego dice así, está formado el ácido desoxirribonucleico, está formado por nucleótidos que contienen las bases nitrogenadas, y escriben los nombres. Y el azúcar desoxirribosa. Y de ahí sale otra pregunta. ¿Ya terminaron? Y hago la pregunta. ¿Qué tipo de azúcar
contiene el ADN? ¿Qué tipo de azúcar contiene el ADN? ¿Y qué estructura geométrica nos genera el elemento para su identificación? ¿Qué estructura geométrica? ¿Alguien me dice qué estructura geométrica? José Pablo Amador. Ok. ¿Qué estructura geométrica nos ayuda a identificar el azúcar desoxirribosa? Miguel Montes entró tarde, pero es de clases anteriores. Y está a la vista de ustedes. ¿Quién se quiere ganar el punto que no han ganado en este periodo, en esta clase? Yo. Ahí está. Pentágono. El pentágono. Y este lo vimos apenas dos diapositivas antes. Vámonos a verlo. Ya se descompuso esta cosa. Ahí está. Observen. Dice así. Los nucleótidos están formados por 3 elementos. Ahí hay otra pregunta escondida. ¿Cuántos elementos forman los nucleótidos? Y luego dice, ¿y por qué son diferentes? Está la pregunta. Por 3 elementos. El azúcar de 5 carbonos. Este es el azúcar de 5 carbonos. ¿Sale? Un grupo fosfato. Este es el grupo fosfato. Lo pueden hacer en forma separada, cada dibujito. Y una base orgánica que contiene nitrógeno. Esta es la base orgánica que contiene nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la respuesta. Y son 4 elementos o nucleótidos. A, C, G y T. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver otra diapositiva. Tenemos 7 minutos y en 2 minutos la analizamos. Sale, vámonos un poquito más adelantito. Ahí están las cadenas de ADN, tienen polaridad o sentido. Este es también otro dato de clases anteriores, ¿de acuerdo? Tienen polaridad o sentido las cadenas. El sentido es por el giro, y en ese sentido del giro hay una polaridad. Y en el extremo 3' hay un radical OH en su terminación. Ahí lo muestra. Vámonos con el ARN, 2 minutitos, y luego vemos la cuestión. Bien, Miguel Montes, ¿nos puede ayudar a leer estructuras del ARN? Miguel Montes. Javier, gánate el punto. O Daniel. Ya no están en clase, ya se fueron. Les pongo, ¿Qué dijo, profesor? Perdón. pues, Me gano. a ver, estructura del ARN. Yo leo, profesor. Por favor, sí. El ácido ribonucleico es química y funcionalmente diferente del ADN. Tiene estructura de cadena simple. Está formado por nucleótidos que contienen las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y uracilo, y el azúcar ribosa. Bien. ¿En qué se diferencia o en qué es diferente el
ARN, del ADN? Pues primero, que tiene una estructura de cadena simple. Primero, cadena lineal, no dice más. ¿Sale? Química y funcionalmente es diferente. Química y funcionalmente. Y ya hicimos algunas preguntas de la función en clases anteriores, ¿de acuerdo? Y dice, está formado por nucleótidos que contienen las bases nitrogenadas. En ese sentido es parecido al ADN. Adenina, guanina, citosina y uracilo. El uracilo es diferente. Observen qué es uracilo. ¿Qué es el uracilo? Observen que el hexágono es parecido, pero cambia en sus elementos. Y entonces ese uracilo es el elemento extra para el ARN. Y el azúcar ribosa. ¿Dónde está el azúcar? Aquí, acuérdense, el azúcar siempre lo vamos a identificar con un pentágono. ¿De acuerdo? Bien. Con esto terminamos hoy. No vimos grandes cosas, no hemos avanzado mucho, pero nos corresponde hacer un pequeño resumen. Sale, Alberto Domínguez ya se fue, ya no lo veo. 2, 4, 6, 8. Acá estoy. Bien. Irene Hernández, hoy me gustaría que iniciaras tu resumen, por favor. Marlene Reyes, Esmefer Fernández Mora y quienes ya nos abandonaron, por favor, pongan su cámara. ¿Nos ayuda el resumen, por favor? Cuando se corte ya no tenemos más que decir, ¿de acuerdo? Sí. Pero mientras, un resumen rapidito. Ay, profe, es que yo entré tarde. Por eso es importante diga, sí. ¿Cómo se llama? Ser un poco puntuales. Diga, ¿quién dijo? ¿Alguien ayuda? Extrañamos los resúmenes de Enrique Rodríguez, ¿eh? Yo sí los extraño. Bien, ¿quién va a aportar algo para el resumen de hoy? Johan. ¿Todo yo? Sí, por favor. A ver. Algo que sí me dejó en claro es que no puso objetivo de la clase. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Entender la diferencia entre el ARN y el ADN. ¿Sale? Entenderla. Porque estamos en eso desde la semana pasada y ya debemos ahorita tener claro cómo es la diferencia. ¿De acuerdo? Bien. Y lo dijimos ya casi en la última diapositiva. Las cadenas de ARN son simples. La otra es cerrada, helicoidal, etcétera. Y tiene una estructura específica. Las dos están formadas por algunos elementos parecidos, etcétera. ¿Qué más, Johan? Pues que vimos el ADN, que son los ácidos desoxirribonucleótidos, que los nucleótidos están formados por 3 elementos, una de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base orgánica que contiene nitrógeno. De ahí usted puso una pregunta, dice, ¿en qué sentido son diferentes las dos subunidades llamadas nucleótidos? Dijo, son diferentes porque cada una tiene una base orgánica que contiene nitrógeno. De ahí nos dijo que hiciéramos el dibujito de esta cosa. Muy bien. Vimos lo del modelo de Watson y Crick, que es una molécula menos de un minuto, rápido. Que gira hacia la derecha, 2 cadenas polinucleótidos y que corre de forma antiparalela. Vimos parte del ADN que, según lo de que contiene la información genética. ¿Se entendió por qué es antiparalelo? Esa es la última. Ya se nos va a cortar la imagen. ¿Se entendió por qué es antiparalelo? Son los listoncitos azules que giran y en ese sentido es antiparalelo. ¿De acuerdo? Y generamos varias preguntas